En esta última parte de este trimestre de historia vamos a ver qué pasó después del milagro mexicano. Recordemos que el milagro mexicano sucedió durante la Segunda Guerra Mundial cuando México, después de estar muy pobre, muy endeudado, aprovechó la Segunda Guerra Mundial para crear industrias y con ello mejorar la economía, porque mientras los países que normalmente tenían el poder de la industria estaban ocupados creando armas, México estaba creando productos básicos para ellos, productos básicos como ropa o comida, y eso ayudó a que se generaran muchas fuentes de trabajo, a que mejorara la economía. Con eso mejoraron las vías de comunicación porque pues tenían que crear caminos para llevar las mercancías, etcétera, etcétera. Entonces, eso duró aproximadamente 30 años. Durante esos 30 años, que fue lo que vimos en el video pasado, pues México mejoró en muchos aspectos. En la cultura, creación de hospitales, mejoró la educación, etcétera. O sea, un montón de cosas. Y ahorita vamos a ver qué pasó después de eso, porque dice que ese auge duró aproximadamente 30 años. Empezó en 1940 y terminó en 1970. De 1970 a 1976 estaba como presidente de nuestro país Luis Echeverría Álvarez. Y justo ahí termina el milagro mexicano, porque en 1970 inicia una crisis económica. ¿Qué es una crisis económica? Es una crisis en las finanzas de un país. Se caracteriza porque pues no hay empleo. Muchas empresas tienen que cerrar porque ya no les reditúa producir nada. Baja el consumo de todos los productos, es decir, como la gente ya no tiene dinero porque no tiene empleo, tampoco consume. Al no consumir, pues las empresas tienen que cerrar porque ya no tienen nada que producir, dejan de invertir y al cerrar empresas pues se vuelven a perder más empleos y cada vez hay menos dinero, aumenta la canasta básica, etcétera, etcétera. O sea, es un caos total económicamente. Pero ustedes van a decirse, ¿por qué? Porque si estaba tan bien, porque si hasta fue un milagro, porque si México tenía un montón de empresas, se dio esta crisis económica. La razón fue que México se centró tanto en mejorar su economía que solo apoyó las industrias y solo apoyó a los grandes productores del campo. Es decir, como le urgía surtir de productos básicos a muchos países del mundo, dejó de apoyar a los pequeños campesinos y solo apoyó a los grandes productores. De modo que después de 30 años de no estar apoyando a los pequeños productores, pues se vieron reflejadas las consecuencias. El campo no tenía apoyo, la gente apenas tenía para comer o producía solo para ellos, pero no tenía cómo sacar ganancia de esa producción. La industria, como había crecido demasiado rápido, pues no estaba bien establecida, es decir, tenía muchas carencias, estaba en muy malas condiciones porque lo que México quería era producir, producir, producir para generar dinero, pero no se fijó en que las industrias tuvieran buena calidad. Entonces las industrias estaban mal, sus maquinarias no eran buenas, las condiciones de trabajo tampoco eran buenas, porque lo único que nos interesaba era producir. Obviamente, a pesar de que se redujo la deuda con Estados Unidos un 90%, México, para mejorar o para ampliar su industria, pues siguió pidiendo préstamos. Y debido a que durante este tiempo se le dio mucho apoyo a la industria, pues había mucha gente, mucha población, pero sobre todo en las ciudades. Es decir, las ciudades no estaban preparadas para tanta gente que llegó a trabajar a las industrias. Entonces, no tenían los servicios suficientes, no había casas suficientes, no había luz, agua potable, drenaje, medios de transporte y aparte, como se habían creado los hospitales como el IMSS y el ISSSTE que daban servicio gratuito a los trabajadores, pues era menos la gente que se moría, entonces era como el doble de la población. ¿Por qué? Pues porque antes no tenían dinero para pagar un servicio de salud, pero como ahora con el Seguro Social y con el ISSSTE, ya el servicio era aparentemente gratis porque se les descontaba a los trabajadores un impuesto para sustentar esos hospitales, pues ya la gente dejó de morir. Entonces era muchísima gente en la ciudad, como el doble de la población en esos 30 años. Es decir, si antes eran 40,000 habitantes en México, para ese entonces ya eran 80,000 habitantes. Entonces
aumentó como el doble la población y aparte el precio del petróleo subió, por lo tanto todo para lo que se ocupaba petróleo, que por si ustedes no sabían se ocupa para muchísimas cosas, desde para generar gasolina, diésel, también para generar cosas de plástico y muchas telas. Entonces el precio del petróleo aumentó y eso hizo que México pues tuviera que pagar más por ese producto y eso obviamente trajo como consecuencia pues que gastara más dinero del previsto. Entonces, por esas razones se dio la crisis económica. Sin embargo, pues seguían habiendo necesidades por parte de los trabajadores. Como les mencioné, había aumentado tanto la población que no se tenían servicios básicos para ellos. Así es que en 1972, tratando de solucionar eso, se creó el Infonavit, que es el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para que pudieran crear su casita y así responder un poco a esa demanda, a esa necesidad que tenía el país con tantos habitantes viviendo en la ciudad. En 1974 se hizo la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, y esto fue con la idea de concientizar a las personas de que dejaran de reproducirse, o sea, de que dejaran de tener tantos hijos, que vieran la manera de que la población no aumentara tanto porque el país no estaba preparado para que siguiera aumentando y aumentando la población. Entonces, el Consejo Nacional de Población tenía esa finalidad, hacer que la población disminuyera o al menos ya no creciera tanto. Pero sucedió algo maravilloso. De 1976 a 1982 fue presidente José López Portillo y mientras él era presidente, en 1978 descubrieron petróleo. Imagínense, el petróleo estaba súper caro, su precio estaba por las nubes y de repente descubre México que en el Golfo de México había yacimientos de petróleo. México se puso muy contento porque era obviamente la respuesta a su crisis económica. De ahí podía sacar dinero. Sin embargo, pues, hello, estaba en crisis económica. No tenía cómo explotar esos yacimientos. De nada servía que estuvieran ahí si no podía extraer el mineral. Entonces, ¿qué hizo? Pidió préstamos. Porque él estaba seguro que pronto podría pagar esos préstamos debido a que pues tenían petróleo, el petróleo estaba muy bien pagado. Entonces el único impedimento era sacarlo, extraerlo de la tierra. Así es que pidió préstamos, comenzó a sacar petróleo, comenzó a pedir dinero, comenzó a vender petróleo, todo aparentemente iba bien, estábamos muy endeudados, pero teníamos muchísimo petróleo. Entonces estábamos confiados en que íbamos a salir de esta crisis. Pero en 1981 bajó el precio del petróleo. Entonces, por mucho petróleo que tuviéramos, ya no servía de nada porque ya estábamos súper endeudados. Ya con lo que había no era suficiente para pagar el endeudamiento y para tener una ganancia. Obviamente, las personas que nos prestaron dinero retiraron su inversión. Había personas que habían empezado a trabajar en esa extracción de petróleo y se quedaron sin empleo. Aumentó la desigualdad porque pues obviamente los pobres que trabajaban en ese empleo de extraer petróleo o en las industrias que ya habían sido cerradas, pues se quedaron sin empleo, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin un ingreso extra y pues los ricos seguían siendo ricos, pero ya no querían invertir en las empresas porque todo estaba en bancarrota. Empezaron a aumentar los costos de cosas muy básicas como la comida o la ropa y entonces en 1981 volvió otra crisis económica, es decir, otra vez la gente se quedó sin empleo, se cerraron empresas, dejaron de consumir cosas, dejaron de invertir en nuestro país y quedamos súper endeudados porque habíamos pedido en 1978 préstamos para extraer de los yacimientos de petróleo recién descubiertos. Hasta aquí terminamos este trimestre, nos quedamos con esta triste situación
México está en crisis económica en 1981. Espero que les haya quedado claro este tema. Nos escuchamos en la siguiente clase.